todos. Mi nombre es Cristian Franco, soy residente de ortopedia y traumatología de la Universidad de Antioquia y como les decía el profe, hoy les voy a hablar sobre las lesiones del tendón del subescapular. Entonces, para empezar, estos fueron los objetivos que me tracé para dar la charla de hoy. Pienso hacer una revisión corta del tema sobre lesiones aisladas del tendón del subescapular, hacer un repaso breve sobre la anatomía y la biomecánica del tendón, enfocar algo sobre el diagnóstico en las principales pruebas clínicas y cuál es el papel de las imágenes diagnósticas en este caso. Y por último, hablar algo sobre el manejo, en sí sobre el manejo conservador y sobre el manejo quirúrgico artroscópico versus abierto. Entonces, como nos decía el profe en la introducción, las lesiones del tendón de subescapular durante muchos años fueron consideradas como unas lesiones ocultas porque era un tendón olvidado. Pero en la actualidad, gracias a la calidad de las imágenes y sobre todo al advenimiento de la artroscopia, vemos que ha habido un aumento significativo tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de estas lesiones. En algo de la historia vemos que el tendón subescapular fue descrito inicialmente en 1834 por el doctor Smith y hasta 1954 cuando se dieron las primeras reparaciones abiertas del tendón. Hay una época en la cual se consideró como una lesión oculta hasta más o menos los 90 cuando hubo un artículo o una publicación del doctor Herbert sobre hablando de las reparaciones abiertas y de ahí a inicios de los 2000 cuando se empezaron a hacer reparaciones artroscópicas. Entonces vemos cómo pasó de ser un tendón olvidado a tener una gran importancia en la biomecánica de todo el hombro. Y sé claro que es muy importante en la biomecánica porque es el músculo más grande y más fuerte de todo el manguito rotador. De toda la fuerza del hombro representa el 50% de esta, y si sumamos la masa muscular de los cuatro músculos del manguito, el solo subescapular tiene el 53% de la masa muscular. Eh, Esas lesiones se han encontrado hasta en el 28% de todas las artroscopias de hombro, o sea, artroscopias que hacen por algún otro diagnóstico. Cuando revisan el subescapular encuentran desgarros parciales o completos hasta en el 28%. Y cuando es artroscopias específicamente para lesiones del manguito, hasta en un 35%. La mayoría de las veces que vemos una lesión del tendón del subescapular va a estar asociado a lesiones tanto del supra como del infraespinoso y es raro encontrarla en lesiones aisladas, solamente el 10 al 25% van a ser aisladas. En cuanto a la biomecánica, vemos que el tendón o el subescapular va a estar encargado de hacer la rotación interna del hombro, pero dependiendo de la posición del brazo también puede ayudar tanto en la flexión, en la abducción como en la aducción del hombro. Incluso se dice que esa rotación interna a la cual contribuye el subescapular es el movimiento humano más rápido que se puede registrar, con unas velocidades angulares que son altísimas. eh, Incluso se dice que si no hubiese ninguna restricción en el hombro y se dejara actuar el subescapular con toda su fuerza, el brazo podría dar 20 giros completos en un segundo. Pero aparte de tener esa función mecánica, eh, en el hombro también tiene una función estabilizadora dinámica de la articulación glenohumeral, ya que va a inhibir la traslación anteroinferior de la cabeza humeral en la glenoides. Y esa estabilidad la da gracias a las fuerzas de los pares acoplados. Recordemos que esa teoría lo que dice es que unos músculos, el subescapular va a antagonizar los músculos de la parte posterior superior del hombro, o sea, el supra, el infra y el redondo menor. Cuando hay alguna alteración en las fuerzas de estos músculos puede llevar a inestabilidades del hombro y hacer que se presenten subluxaciones de la cabeza glenohumeral. Y estas pares acoplados no solo están dados en el plano transverso, sino también en el plano coronal. Y acá vemos cómo el subescapular va a antagonizar la fuerza del deltoides que va hacia arriba. En cuanto a la anatomía, recordar que el subescapular pues, es un músculo de forma triangular que se origina en la fosa, en la fosa de la escápula. Se va a
insertar en la tuberosidad menor del húmero y va a tener una composición muscular en su mayoría y al final cuando se inserta sobre la tuberosidad va a hacer una inserción tanto tendinosa como muscular sobre ella como vamos a ver más adelante. En cuanto a la irrigación, está irrigado por ramas de la arteria axilar, sobre todo por la arteria circunfleja humeral anterior. Se dice que hay otras ramas como las arterias subescapulares y suprahumerales que tienen una contribución, pero esta va a ser mínima en relación con la arteria circunfleja anterior. En las teorías de por qué se producen estas lesiones, sobre todo las lesiones crónicas, se habla de que hasta en el 7% de las personas van a encontrarse zonas de hipovascularidad y que estas zonas de hipovascularidad van a aumentar con la edad de los pacientes. En cuanto a la inervación, vemos que este músculo va a estar inervado por los nervios subescapular superior e inferior, que a su vez son ramas del cordón posterior del plejo braquial. También recordar su relación anatómica con el nervio axilar, ya que este va a discurrir por toda su cara anterior del músculo y por el espacio cuadrilátero va a hacerse posterior al húmero. Hablando algo más de la anatomía, en este esquema que vemos a la izquierda, es una representación de cómo se da la inserción del tendón sobre la tuberosidad menor en el húmero. Acá vemos que hay una transición muscular hacia tendón y que la parte tendinosa se inserta sobre la tuberosidad menor y vemos como una parte de este tendón va a pasar sobre la fosa donde está la cabeza larga del bíceps y va a tener una inserción más allá sobre la tuberosidad mayor. En la imagen de la derecha, que es un corte de patología, nos muestran la misma manera como esa parte tendinosa del subescapular va a llegar sobre la tuberosidad menor del húmero y ahí se va a relacionar con fibras también del supraespinoso, formando el ligamento transverso que va a cubrir la cabeza larga del bíceps. Les quise traer ese estudio que fue el 2019, es un estudio histopatológico en el cual ellos quisieron estudiar o quisieron ver cómo era más específicamente esa inserción del tendón del subescapular sobre el húmero. Entonces ellos encontraron que el tendón subescapular tiene claramente dos capas diferentes que están definidas por la distribución de las fibras de colágeno, como vemos en las imágenes de la izquierda. Hay una imagen, una capa mucho más superficial y otra más profunda. En la imagen de la derecha vemos cómo esas capas se van a insertar sobre la tuberosidad menor, la más profunda, y la más superficial va a dar como un giro sobre la cabeza larga del bíceps y se va a insertar al otro lado sobre la tuberosidad mayor. Como vamos a ver más adelante, es muy importante esta relación anatómica, ya que cuando vemos lesiones del tendón del subescapular, en su mayoría van a estar relacionadas con lesiones también de la cabeza larga del bíceps, con luxaciones de esta. Y hablando más específicamente sobre esa inserción sobre la tuberosidad menor, vemos cómo se han descrito como 4 facetas en las cuales se va a insertar el tendón del subescapular. Como vemos acá en esta imagen, está descrito en 4 partes, desde la 1 hasta la 4. En la parte más superior, que es la zona 1, que es la que se conoce como la parte del slip tendinoso, que es la parte eh, superior, ahí se va a unir una parte del tendón de subescapular y se dice que esa es la parte como que le da más estabilidad a la cabeza larga del bíceps. En las zonas 2 y 3 también va a haber inserción tendinosa y en la zona 4 es más una inserción muscular. Ahorita más adelante vamos a ver cómo esto nos va a ayudar mucho para ver la clasificación de las lesiones. Pero aparte de estas inserciones, hay otras, se describen otras inserciones en diferentes áreas anatómicas. Se dice que hay una inserción ligamentosa en la cápsula medial y una inserción muscular en la parte inferior de la cápsula. Y también se habla de una inserción que se conoce como el capuchón lateral, que es lo que les explicaba ahorita, que esa parte más superficial del tendón va a pasar sobre la
va a insertarse sobre la tuberosidad mayor del húmero. Y sobre estas inserciones han habido muchos estudios, incluso acá les quise traer este estudio que fue realizado el año pasado, en el cual ellos, varios estudios patológicos en cadáveres, se dieron la tarea de mirar específicamente cómo era esa inserción y qué tanta área ocupaba. Y se conoce que esta es como la forma típica de la inserción, donde la parte proximal va a ser mucho más amplia, que es donde se inserta el tendón, y en la parte más inferior es mucho más angosta, donde se inserta la parte muscular. Y se describe en la literatura que esto tiene una forma como de una oreja humana o incluso como de una pera, dicen ellos en el artículo. Y hablando ya más específicamente de las lesiones, vamos a darnos cuenta que la mayoría de los desgarros del tendón del subescapular comienzan en esa inserción tendinosa superior y de ahí se va extendiendo hacia abajo por todas las zonas o todas las facetas que vimos donde se inserta, de la 1 hasta la 4. Y que cuando esa lesión es completa y una ruptura completa del tendón, pues no va a haber quien le dé esa estabilidad a la cabeza larga del bíceps. Por lo regular, esta se va a luxar hacia medial. Acá en estas imágenes de resonancia nos muestran cómo debería ser normalmente la inserción del tendón, y acá en la imagen de la izquierda vemos un corte axial, acá es un corte coronal. Nos muestran cómo debería ser la inserción y en este caso cómo está roto el subescapular y está luxado el bíceps, igual en este corte de la derecha. Por eso siempre que encontremos al contrario, o sea, cuando nos demos cuenta que un paciente tiene una luxación, una inestabilidad del tendón del bíceps, pues siempre debemos pensar en que tenga alguna lesión del subescapular. Bueno, hablando ya ahorita en cuanto a la etiología de la lesión, podemos clasificarlas, por decirlo así, en dos grupos grandes, las lesiones agudas y las crónicas. Las lesiones agudas se van a dar más que todo en personas jóvenes porque están relacionadas con traumas, sobre todo como traumas deportivos. Y el patrón característico de la lesión es cuando se produce una caída con el brazo abducido, extendido y en rotación externa, como vemos en la imagen. Y es posible o se puede encontrar que en las personas jóvenes con estos traumas esté asociado a avulsiones de la tuberosidad menor o a luxaciones anteriores de hombro. Y en las patologías que son crónicas, casi siempre va a ser multifactorial, se va a dar más en personas más adultas con cambios ya generativos sobre el músculo y se va a asociar a inestabilidades anteriores. Hay otra propuesta en cuanto a la teología y se dice que el pinzamiento subcoracoideo puede ser una causa de lesiones del tendón. En esa teoría se dice que cuando hay un espacio menor a 6 milímetros entre la coracoides y la tuberosidad menor, se va a ver como una compresión mecánica sobre el tendón subescapular y que esto puede llevar a que se rompa. Pero por otro lado, se dice que esto no es tanto una etiología, sino que es más bien una consecuencia, que el paciente que tenga una ruptura masiva de todo el manguito rotador, el húmero va a ascender y esto va a hacer que la tuberosidad menor esté más cerca a la coracoides y por eso se va a presentar ese pinzamiento. Entonces existe pues como esa teoría, pero no se sabe si es más causa o consecuencia de la misma lesión. Ahorita hablando algo sobre el diagnóstico, entonces va a ser muy importante siempre tener la historia del trauma, cómo fue la lesión, porque como vimos en ese patrón de brazo abducido, extendido y en rotación externa, pues va a ser mucho más frecuente que se produzca esto. Se decía previamente que el dolor anterior era un signo clínico que orientaba mucho hacia lesiones del tendón subescapular, pero se ha demostrado que no es tan específico porque es un dolor que puede ser o se puede presentar concomitantemente con muchas otras lesiones, como lesiones del bíceps o otra anomalía asociada. Y se propone que es mucho más específico cuando un paciente nos consulta refiriendo que tiene una debilidad en la rotación interna. Casi siempre refieren que tienen como problemas para vestirse, como al ponerse la camisa, que no son capaces de hacer una rotación completa del brazo. Eso sería como un signo más específico que nos podría orientar hacia el diagnóstico de la lesión. En cuanto al examen físico, como siempre, debemos hacer una inspección general del paciente, mirar los arcos de movilidad, localizar dónde está el dolor,
Se pueden hacer diferentes pruebas. Una de ellas es que el paciente que tenga lesiones del subescapular casi siempre va a tener un aumento en la rotación externa del hombro en comparación con el hombro sano. Esto se da porque no existe esa restricción a la rotación externa que le daría el subescapular insertado sobre la tuberosidad menor. Y vamos a hablar ya algo más de las pruebas específicas de estas lesiones. Se dice que las pruebas específicas tienen una sensibilidad baja que va como del 12 al 60%, pero una especificidad mucho más alta que incluso en algunos reportes hablan del 100%. Estas pruebas son básicamente tres. La primera es la prueba de despegue, en la cual le vamos a pedir al paciente que coloque el dorso de la mano sobre la región lumbar. Ahí estamos haciendo una rotación interna máxima y le pedimos al paciente que despegue su mano del dorso, y esta prueba sería positiva cuando el paciente es incapaz de hacer ese movimiento. No puede llevar la mano más allá de la región lumbar. Se debe tener en cuenta que esta prueba muchas veces está limitada no porque tenga lesión en sí del subescapular, sino por el mismo dolor. Entonces se recomienda que esta prueba siempre esté acompañada de alguna de las otras, que nunca hacerla sola. Y tiene una sensibilidad reportada del 77%. La siguiente prueba sería como un complemento de esa prueba de despegue. En esta lo que hacemos es que el examinador es quien lleva la mano del paciente a la región posterior y el mismo examinador despega la mano de la parte lumbar del paciente y la suelta. La prueba sería positiva si el paciente no es capaz de mantener esa posición y la mano vuelve contra la región lumbar. El siguiente test es la prueba de presión abdominal o test de Napoleón, en la cual le vamos a pedir al paciente que lleve sus manos contra el abdomen con los codos en esta posición y le pedimos que haga presión sobre el abdomen. La prueba sería positiva si el paciente no es capaz de presionar el abdomen por rotación interna del hombro, sino que compensa haciendo como esta flexión de la muñeca o lleva el codo como hacia la parte posterior, intentando compensar esa rotación interna que no es capaz de realizar. Esta prueba se dice que es más específica para las lesiones superiores del tendón del subescapular, pero que incluso en pacientes que tienen rupturas hasta el 50% de toda la extensión, puede ser negativa. La sensibilidad de esta prueba es del 80%. Y por último está la prueba del abrazo de oso, en la cual le pedimos al paciente que lleve su mano sobre el hombro contralateral y que haga una contrarresistencia a la fuerza del examinador que intenta separar la mano de ahí. Se dice que esta es la prueba más sensible para las lesiones superiores del tendón subescapular y se considera positiva cuando hay debilidad, o sea, se logra vencer esa resistencia o cuando hay dolor. Y es la que tiene sensibilidad más alta, reportada del 82%. Como vimos y como vamos también a evaluarles si hay lesiones del tendón del bíceps, pues también debemos incluir en nuestro examen físico la valoración de este tendón con la prueba de Speed y Jegerson. En la prueba de Speed vamos a palpar el tendón del bíceps y le vamos a pedir al paciente que haga una flexión tanto del hombro como del codo al mismo tiempo contra resistencia y se considera positiva si hay dolor o si se palpa ahí como un escalón ahí cuando hace la prueba. Y la prueba de Jegerson es igual, se hace la palpación del tendón largo del bíceps y se le pide al paciente que haga una supinación contra resistencia. Listo. Ya hablando, pasando del examen físico y hablando de las imágenes, eh, la primera opción de imágenes que tenemos es la radiografía simple. La radiografía no es específica ni sensible para lesiones aisladas del tendón del subescapular. Podemos encontrar, como vemos en esta imagen, una migración proximal de la cabeza humeral, pero eso nos está hablando más desde un desgarro masivo de todo el manguito rotador. O sea, nuestra prueba no va a ser, o este examen no es sensible para lesiones eh, del subescapular aisladas. La ecografía, pues, como sabemos, es una prueba que es observador dependiente. Cuando se han hecho estudios extrapolando
su sensibilidad y especificidad sobre lesiones del suprainfraespinoso, pues se ha encontrado que es casi similar a la resonancia. Pero cuando se han hecho estudios específicos para el tendón de subescapular, sí se ha encontrado que es inferior a la resonancia magnética, sobre todo cuando hay rupturas parciales del tendón. Cuando hay rupturas completas, de pronto sí va a ser mucho más sensible porque va a ser evidente, como es una prueba dinámica, va a ser evidente que se produce la luxación del tendón del bíceps. En cuanto a la resonancia, se dice que la resonancia y sobre todo la artrografía por resonancia es la imagen de elección. Va a tener una sensibilidad y especificidad cuando se hace la artrografía que va desde una sensibilidad del 82% y una especificidad que llega hasta el 100%. Basados en los hallazgos de esta resonancia, se han descrito unos criterios diagnósticos que nos van a ayudar a establecer si el paciente tiene esa patología o no. Son los criterios conocidos como los criterios de Adams, fueron descritos en el 2012 y se van a tener en cuenta los cortes axiales y los cortes sagitales. El primer criterio es que en el corte axial veamos un desgarro de espesor total del tendón del subescapular con retracción, como vemos acá en la imagen. Esta es la fosa del bíceps y como vemos acá, el tendón subescapular está roto y está completamente retraído. El segundo criterio, también en el corte axial, vamos a ver que aparte de que está roto el tendón del subescapular, hay una subluxación medial de la cabeza larga del tendón del bíceps, como vemos en la imagen. El tendón debería estar acá en la parte más lateral y como vemos está luxado hacia medial. El tercer criterio son los cortes sagitales. El primero es que vamos a encontrar como la tuberosidad menor desnuda, o sea, no va a estar insertado el subescapular en ese sitio. Y el cuarto criterio sería también en el corte sagital, que vamos a encontrar que hay una atrofia del vientre del músculo del subescapular. Y aparte de esos criterios de Adams, también tenemos que tener en cuenta los criterios de infiltración grasa, porque como vamos a ver más adelante, eso nos van a ayudar a clasificar a los pacientes que tengan rupturas del tendón. Para recordar esos criterios, van del estadio 0 hasta el estadio 4, siendo 4 el más grave, y en el cual va a haber mucha mayor infiltración grasa en el músculo. Y por último, en cuanto al diagnóstico, el gol estándar para hacer el diagnóstico sería la artroscopia. En los artículos describen que se podía hacer con un solo portal posterior, sería suficiente para hacer una evaluación completa de todo el tendón y también del tendón del bíceps. Eh, Se debe tener en cuenta que esta confiabilidad interobservador de esa prueba se ha reportado que es regular a moderada. En los artículos describen que hay unas maniobras que se pueden hacer durante la artroscopia que van a ayudar a que podamos ver mucho mejor toda la parte del tendón. Ellos refieren que con estas maniobras lo que uno hace es como alejar las fibras del subescapular de la cabeza del humeral, dejando al descubierto toda la huella donde se inserta el tendón. Entonces, lo que describen es que hacen una flexión y una rotación interna, o también hace como una traslación posterior del brazo. Estas pruebas dicen que ayudan o mejoran la fiabilidad de la artroscopia. Bueno, teniendo en cuenta entonces todos estos criterios para hacer el diagnóstico, vamos entonces a clasificar a los pacientes según la clasificación que les tengo acá. En la literatura hay descritas múltiples clasificaciones, pero digamos que esta es la que se ha usado por más tiempo. En esta clasificación va desde el estadio 1 hasta el estadio 5, siendo el estadio 5 el más grave. En el estadio 1, como vemos en la imagen de la izquierda, el círculo más blanco, va a haber una lesión del tercio superior del tendón y parcial. En el estadio 2 va a ser una lesión en ese mismo punto, pero ya va a ser una ruptura completa, o sea, la capa tanto superficial como profunda del tendón. En el estadio 3 va a haber una lesión de los 2 tercios superiores. En el estadio 4 va a haber una lesión completa, pero la cabeza humeral va a estar centrada. O sea, no va a haber una subluxación anterior y va a haber una infiltración grasa del estadio 1 hasta el 3.
Y en el estadio 5, que es la más severa, es una ruptura completa, donde va a haber subluxación anterior del húmero y va a haber una infiltración grasa también severa, estadio 4 y estadio 5. Con base en esto, entonces vamos a hablar algo sobre el tratamiento. Inicialmente, eh, se debe decir que no hay estudios específicos para determinar resultados de tratamiento no quirúrgico de lesiones aisladas del subescapular. Todos estos datos son extrapolados de lesiones completas del manguito rotador. Entonces, igual que en el manguito, inicialmente, sobre todo en los estadios 1 a 3, se propone hacer tratamiento no quirúrgico con terapias de calor y frío, analgésicos con antiinflamatorios no esteroideos, incluso se habla de hacer infiltraciones y fisioterapia. Cuando hay lesiones crónicas del manguito rotador, se ha encontrado que el tratamiento no quirúrgico puede ser exitoso hasta en un 75%, incluso en seguimientos a 10 años. Aunque clínicamente estos tratamientos pueden ser exitosos, anatómicamente el desgarro puede continuar aumentando. Y como les decía, estos estudios no son específicos para el subescapular, son datos extrapolados de lesiones del manguito rotador. En cuanto al tratamiento quirúrgico, igual, son indicaciones extrapoladas de lesiones del manguito. Se dice que en sí las indicaciones de tratamiento quirúrgico sería cuando un paciente le ofrecimos inicialmente tratamiento conservador y hubo una falla en el tratamiento. Y últimamente, en las últimas publicaciones, se ha descrito o se propone que todas las lesiones agudas traumáticas sean llevadas a manejo quirúrgico de entrada para evitar una mayor retracción del músculo y evitar que el músculo se atrofie. Hay unos criterios que nos pueden decir que un paciente que se va a llevar a cirugía pues va a tener riesgo de fallar. Esos criterios serían que un paciente que tenga una longitud de desgarro que sea mayor a 40 milímetros, que en la radiografía tenga una evidencia que tenga un pinzamiento acromio humeral, o los pacientes que tienen infiltración grasa estadio 3 o 4. En este punto de la infiltración grasa, en trabajos más recientes se ha encontrado que aunque el paciente no tenga una mejoría clínica cuando se realiza cirugía en estos estadios, sí va a ser importante de la reparación porque como vimos en la parte biomecánica, el músculo no solamente va a tener esa característica de ser el principal rotador interno, sino que también va a dar estabilidad al hombro por los pares acoplados. Entonces, sería importante hacer la reparación más pensando en eso, como darle estabilidad al hombro más que en recuperar la fuerza del mismo. En cuanto a la cirugía abierta versus artroscópica, en la mayoría de los estudios recientes se han inclinado por investigar la reparación artroscópica del tendón subescapular, pero claramente existe evidencia mostrando que hay resultados clínicos equivalentes cuando se compara cirugía abierta versus artroscópica. La reparación abierta se propone que sea para lesiones aisladas en las cuales haya una retracción severa, sobre todo cuando hay desgarros aislados o cuando hay un desgarro que involucra una porción importante de la parte inferior de la inserción. Se debe tener en cuenta cuando se hace una reparación abierta que si la lesión es asociada o si hay lesiones de otras partes del manguito, pues va a ser necesario hacer un doble abordaje, un deltopectoral, pues para hacer la reparación del subescapular y un transdeltoideo si vamos a explorar o hacer reparaciones de otra parte del manguito rotador. Una falla del manejo abierto es que se pueden pasar por alto lesiones porque no vamos a tener la opción, como en la artroscopia, pues de mirar si hay algo más que debamos reparar. Este es un esquema sobre cómo debe ser la reparación abierta. Se hace por un abordaje deltopectoral, eh, se hace con suturas de anclaje, se hace una sutura de anclaje en la faceta superior de la tuberosidad menor y se pasan unas suturas transóseas por debajo del cuello anatómico hasta el surco del bíceps. Y con eso se hace la reparación. Estas son unas imágenes clínicas sobre cómo sería el abordaje, cómo se hace la reparación con suturas y cómo sería el resultado final. En cuanto a la reparación artroscópica, se dice que es un procedimiento relativamente complejo que se requiere que la persona que lo haga esté entrenada y tenga la experticia suficiente para hacerlo.
En algunas partes de la literatura se recomiendan incluso hacer una combinación con dos lentes diferentes para tener una mejor visualización de todas las estructuras anatómicas de esa parte del hombro. En cuanto al manejo postquirúrgico, se recomienda hacer una inmovilización de con cabestrillo durante unas 4 a 6 semanas. Siempre recordar al paciente que debe tener o mantener los movimientos de la mano, la muñeca y el codo. Se va a permitir una rotación externa pasiva, pero solamente hasta 0 grados, no más de ahí, o según como usted lo determine intraquirúrgicamente, hasta dónde va a dejar que el paciente haga rotación externa. Los ejercicios de flexión del hombro se inician una vez que el paciente finalice la inmovilización con cabestrillo, y los ejercicios de fortalecimiento se van a iniciar 12 semanas después, con un retorno progresivo a las actividades funcionales y deportivas después de esto. Se han evaluado cómo son los resultados después de la reparación, tanto artroscópica como abierta. Se ha encontrado que en cuanto a los resultados clínicos, se ha visto una mejoría en casi todas las escalas de evaluación clínica en todos los pacientes. Hay una mejoría significativa en cuanto a la calidad de vida y al dolor. En cuanto a los resultados anatómicos, se han hecho estudios haciendo imágenes en el posoperatorio, demostrando que hasta un 45 a 100% de los pacientes tienen una recuperación anatómica de todo el subescapular. En cuanto a la recuperación de la atrofia muscular y la infiltración grasa, los resultados han sido mucho más variables, y los estudios a largo plazo no han mostrado ningún efecto preventivo, o incluso se ha encontrado que esos pacientes, después de ser llevados a cirugía, puede tener o empeorar la infiltración grasa después de la reparación. Y en cuanto a los resultados funcionales, a pesar de que, como vimos, los resultados anatómicos y clínicos son muy buenos, sí se ha encontrado que de pronto esos pacientes no tienen un retorno completo a su función previa a la lesión. E incluso se ha descrito que los pacientes pueden persistir con pruebas positivas. Dice que con prueba de presión abdominal hasta en un 45%, y con la prueba de despegue puede persistir positiva hasta en un 59%. Por último, en la literatura que hay sobre el tema es de una calidad baja a moderada. No hay ninguna recomendación 1A que uno pueda dar después de haber hecho la revisión. Les quise traer esta tabla con este estudio que tengo referenciado en la parte inferior del 2017, en los cuales ellos hacen una revisión completa de la literatura que hay hasta la fecha sobre estas lesiones, y ellos dan estas 3 recomendaciones basadas en la evidencia que hay. Dice que el diagnóstico artroscópico debe ser incluido un grado de recomendación C, que las lesiones agudas del subescapular deben ser consideradas como una lesión urgente y deben ser reparadas en los próximos 3 meses, como les decía, para evitar que haya más atrofia y más retracción del músculo, y que las lesiones crónicas o degenerativas si se van a llevar a cirugía, se pueden considerar como un procedimiento electivo, después de haber hecho un tratamiento conservador inicialmente en el cual no hubo respuesta, y este manejo quirúrgico se podría hacer en los próximos 3 a 6 meses. Bueno, ya en cuanto a las conclusiones, recordar entonces que las lesiones del tendón del subescapular ya no son lesiones ocultas, que la mayoría de las veces están relacionadas a lesiones de otras partes del manguito rotador, que la imagen de elección va a ser la resonancia, pero el gol estándar para el diagnóstico es la artroscopia, que la reparación quirúrgica puede proporcionar una mejoría clínica y anatómica, como vimos en los resultados después de la cirugía. Por lo tanto, se debe considerar para tratamientos de desgarros agudos y en los desgarros crónicos que no respondieron al tratamiento conservador. Y por último, pues actualmente no se dispone de pruebas suficientes para proporcionar recomendaciones de mayor calidad, como les decía. Listo, muchas gracias. Esto es lo que tenía para contarles hoy. Muchas gracias, Cristian, por esta muy buena revisión. Seguimos, o yo personalmente, muy contento en todas estas reuniones por la buena calidad de ustedes, tanto en el grupo de ortopedia como en el grupo de medicina deportiva, con unas presentaciones muy, muy completas y muy adecuadas. De verdad que siempre hemos insistido que así como la presentaste, empezar con la anatomía y la biomecánica, que es fundamental entenderlo para poder analizar después
sus lesiones, y definitivamente, como lo dijiste al principio y ahora al final, es un tendón que pudo ser olvidado al principio, pero que definitivamente en los últimos años se le ha dado su importancia muy clara para para la buena función del hombro, incluso en diferentes procedimientos que se tengan que hacer.